Tenemos a nuestro abogado especialista en derecho laboral, nuestro abogado de confianza, que el día de hoy nos viene a hablar del trabajo para menores de edad. Si usted tiene ahí un chamaco que ya quiere trabajar y usted no lo deja, bueno, pues tenemos toda la información, ¿no? Porque tenemos al licenciado Mario Alberto Rebolledo en la casa. Bienvenido. Muchas gracias. Mario. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Qué gusto bien. saludarlos. Nuestro querido licenciado. Esta semana estamos festejando el A Día los del Niño. niños. Aquí al niño. Al niño Bazooka, Bazooka, la el niña niño Mariana. La niña Mariana, ¿verdad? Bueno, a ti sí te vimos Desde chiquita. Bueno, yo estaba más chiquito, yo te veía como cantaba. No, pero bueno, es importante hablar de un sector de trabajo que tiene que ver con los menores de edad. Hasta dónde muchas veces pensamos es un negocio familiar, pues ya que aprenda a trabajar y mandan al chamaco a las vacaciones a que ponga ahí su mejor empeño en la oficina del tío, en la fábrica, en el taller, que aprenda a lavar Yo fui coches. lechero, por ejemplo, cuando era chavito. Hice de todo, todo escondidas de mi papá, porque mi papá decía que no, que yo no podía trabajar, que solamente tenía que estudiar, pero no me daba lo necesario, entonces tenía que buscar el billete, entonces trabajaba escondidas. Había que buscarlo para que no sufran los niños que nos están oyendo igual que Bazooka, ¿verdad? Y No, yo luego no sufría. queden así. Yo no sufría, yo era muy feliz y la verdad creo que aprendí a hacer billetito siempre, ¿no? Fui lechero, chofer de microbús, mesero, fui de todo. ¿En serio? Te lo juro. Mira, todo. pero sí es bueno, o sea, al final del día el trabajo no es malo y no está mal. El problema es saber hasta dónde, saber cuáles son los alcances y sobre todo evitar la explotación, porque finalmente un niño o un menor de edad es vulnerable y es mucho más vulnerable que cualquier persona adulta. Está expuesto a más situaciones de riesgo en salud física, en condiciones de trabajo. Entonces, la ley sí prevé ciertos requisitos, ciertas restricciones. Por ejemplo, fíjense, habla de los trabajadores entre mayores de 15 años y menores de 18. Este es el lapso donde los menores de edad pueden trabajar. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Los menores de 15 años no pueden estar trabajando, no Oye, pueden. ¿Cómo Bueno, lo hacen hay los niños niños actores, por ejemplo? Ahí hay en el tema de los niños actores, y no solo los actores, todos aquellos que realizan actividades científicas, deportivas. Hay niños que tienen un talento también impresionante y ya están en competencias y ya están. Pero son competencias, activos. o sea, no es considerado un trabajo, es considerado un deporte. Al final del día muchos de ellos ya ganan dinero, ya se les paga por lo que están haciendo, generan incluso, por ejemplo, temas de publicidad, temas de competencias, claro. Un niño premios. influencer, por ejemplo. Un niño influencer, por ejemplo, y la ley hace una excepción especial cuando son actividades artísticas, sea la que sea, si cantas, si actúas, si pintas, si lo que sea, ahí no es considerado un trabajo como tal, pero siempre y cuando los padres se hagan responsables, estén al tanto, tengan un contacto directo con la persona que los está requiriendo y que esta relación esté por escrito. Tiene que estar por escrito señalando cuáles son las consideraciones, cuáles son los requisitos. Tienen por lo menos, muchas veces dicen, es que es niño y está actuando, viene a hacer 2, 3 capítulos, pues dale lo que sea, ¿no? Y hablan a veces de tarifas mínimas. No, ellos tienen el derecho a ser tratados como cualquier trabajador en cuanto al salario. Y a veces son las figuras de la serie, o sea, Claro. al final los niños Claro. terminan siendo las figuras de la serie y deberían ganar como pues una persona adulta, ¿no? Indudablemente. Y hoy es importante esto, la ley ya prevé esta excepción, porque hay muchos niños que como tú, Mariana, empezaron muy chavitos, ¿no? Y entonces los llevaban a gira, los llevaban a conciertos, venden discos, graban series, telenovelas. Y etcétera, generan mucho etcétera. dinero, o sea, Generan hoy hay dinero. niños, hay muchos niños que generan mucho dinero y que a lo mejor no lo están viendo, o sea, porque hay veces que incluso los propios padres son explotadores de los hijos, ¿no? Híjole, O sea, pero ahí sí la ley, ¿cómo proteges al niño de sus padres? de sus padres. Debería haber una ley que protegiera a los niños Sí, de sus debería. padres. Finalmente sí hay posibilidades, porque insisto, este tema tiene que ver mucho con la explotación. Uno de los Mi requisitos. pobre Mickey, mi Y sí pobre hay Luis muchos Miguel. papás que explotan a sus hijos, La verdad Sí, es Mi sí, pobre los hay. Luis Miguel, o sea, el papá de Britney, el papá de Michael Jackson, y son figurotas
figurotas, ¿no? O sea, y eso en grandes figuras que todo el mundo conoce, pero yo apuesto que tú vas al CEA y un montón de mamás que llevan a los niños fue porque quisieron ser ellas las estrellas. Que si ¿sabes? tú vas al CEA, Claro. por ejemplo, estas escuelas de actuación, etcétera, ahí los están enseñando, finalmente es una escuela. El tema es cuando ya empiezan a tener una pero actividad también, o como sea, ya tal. estudiando les dan pues papeles y cosas Es así. correcto, esos papeles, esos son los que tienen que estar debidamente documentados por escrito, que el papá sea el que se está haciendo responsable, y un requisito indispensable para todos esos niños es que no interfiera con sus labores escolares, que puedan estudiar, que se le puedan tener estos espacios de esparcimiento para que puedan hacer deporte, para que puedan descansar. O sea, estas grabaciones que de repente hacen de casi 24 horas. Exacto, los seguidas. llamados son larguísimos y si para uno como adulto es pesado, para un niño imagínate. Sí, bueno, un niño en un llamado de una novela, o sea, en dónde hay un espacio de para que para haga jugar deporte y para para que jugar estudie. y para De entrada. bueno, para que estudie en su camerino, o sea, le dan un camerino y ahí se puede encerrar a estudiar, pero de todo lo demás así es como de Exacto. y en dónde está todo eso, ¿no? O sea, uno como Es un niño correcto. sí necesita salir a correr, brincar, saltar, ver otro niño, etcétera, ¿no? Uno pues dice, bueno, me alquilo para esto y me pagan por esperar. Es correcto. Pero Pues eres uno va a adulto. esperar, pero eres Pero adulto. eres adulto y puedes ¿no? al final, pues, de alguna más sortear estas situaciones. Y ojo, estamos hablando de requisitos básicos para niños que tienen determinadas actividades artísticas, que a lo mejor no son tan pesadas. Ojo, vámonos con los niños que están en la calle, vámonos con los niños que venden en las esquinas, Claro. que los tienen explotando, porque muchas veces no son los papás los que los pueden a vender necesariamente productos o servicios. El mazapán, Son el típico grandes mazapán. empresas, son grandes consorcios donde, poco? claro, clandestinamente contratan o reclutan a ciertos niños, 10, 20, 30 niños, y los van distribuyendo en las esquinas, y entonces ahora vendes chiclets, y ahora vendes paletas, y ahora vendes el muñequito y ahora vendes la bandera, etcétera, etcétera, ¿Cómo? etcétera. ¿En serio hay Entonces, una red que explota claro, niños que los claro, pone en las esquinas? Claro que existen en muchos casos en donde se dan estas circunstancias, y eso es explotación. Los Sí, niños de claro. entrada no pueden trabajar menores de 15, y aunque fueran mayores de 15, pero menores de 18. Pero es que deberían hacerle como en otros países. Entonces el gobierno debería levantar a esos niños y llevarlos a un albergue. Es así, mira, lo importante es ubicar los casos, atenderlos y poder prevenir que ellos, porque todos tenemos derecho. Mira, la necesidad a veces te obliga a buscar. Muchos niños empiezan desde chiquitos, ¿por qué? Porque los papás o el papá no existe o la mamá no existe o tienen que ayudar a la mamá o a la familia a sacar los gastos de la casa y se ven en la necesidad de poder trabajar. Tú ahorita nos decías, yo trabajé desde chico, bueno, a lo mejor para ganar más, para tener más dinero, pero hay gente que lo hace para que su familia pueda comer, para que puedan estar, y entendemos esos temas. El problema es para quien los emplea, para quien les está dando esos trabajos, o sea, que sepan que hay límites, que hay limitantes, que hay riesgos, que esos niños, por ejemplo, esos menores de edad que laboran, tienen derecho a seguridad social. Imagínate que se accidenta uno, se cae Claro. No, hombre, yo andaba en moto, o sea, yo es me un acuerdo riesgo. que fui Sí, claro, es un mi súper compañero, riesgo la moto. un compañero de prepa me había dicho, no, pues en estas vacaciones hay que trabajar, creo que iba en cuarto de prepa, o sea, creo que ni licencia tenía todavía. Y me dice, ¿sabes mandar en moto? Claro, por supuesto, en mi vida me había trepado a una. Y entonces en Insurgentes, en el primer subway que se puso aquí en México, me dice, a ver, agarra la moto y dale la vuelta aquí a Universidad. Pues yo tenía más o menos la idea y la teoría de cómo era. Y pues ahí me llevo la moto y creo que le metí la segunda sin clutch, o sea. Llegaste al mostrador Pero directo. pero di la vuelta y dicen, bueno, está bien, órale pues. Fíjate el riesgo. Y así se me contrató. Fíjate el Así se me riesgo. Órale. contrató. Y hoy la ley prevé la prohibición para esos menores para que puedan llevar a cabo esas actividades. Hay actividades que los ponen en peligro y te señala prácticamente cuáles son todas esas actividades. No puedes estar en lugares, por ejemplo, después de las 10 de la noche. No puedes trabajar como menor después No de manches, ese en horario. Polanco sales del antro y todavía hay niños que te venden el mazapán, el chicle, lo Es que correcto, o están cargando productos, o están cargando los vasos y las botellas y los refrescos, y esa es la triste realidad, que no tienen garantías respecto a sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, el horario de trabajo es un horario menor. Habíamos hablado de los horarios laborales de 8 horas, los niños tienen que tener 6 horas, cuando mucho Máximo. de labores, 6 Pero, horas, pero, y ojo, te habla de descansos
de periodos continuos de 3 horas. Primero trabajas 3 horas, haces la pausa a tus labores y después ya puedes laborar las otras 3 horas. No son 6 horas continuas de trabajo. Muchas veces ni siquiera se aplican estas condiciones. Bueno, hablando como las soluciones que da el gobierno es, si no te gusta salir del antro y ver a un niño que te esté vendiendo, entonces no salgas. No lo veas, o no lo veas. Voltéate para que no lo veas. O no le compres. Sí, bueno, eso tendría que ser, pues de alguna manera cuestionado, pero lo legal está ahí, ¿sabes? Más allá de este tipo de situaciones. O sea, ¿por qué sí si todo el mundo sabemos que hay niños vendiendo en Polanco, ¿por qué nadie actúa? Imagínate, ahí sí te ofrecen cigarros. Claro, un niño te vende que en teoría están prohibidos, son como dos en teoría. Claro. La ley dice que no se pueden vender y él no podría tener acceso. No ni podría estar en lugares. porque entonces sí, es que un traficante. Menor de edad es un menor traficante. Es correcto. Es más, vete a Condesa, vete a Polanco, a estos afuera de los restaurantes que están en afuera. General. Hay gente que está ahí trabajando o está vendiendo flores o está vendiendo cosas, pero a ver, estás en un expendio donde hay bebidas alcohólicas, donde la gente está tomando alcohol, está consumiendo alcohol, está fumando. Esos riesgos se ven multiplicados porque permites que estén las personas ahí trabajando. Entonces, son situaciones que sí vale la pena reflexionar. Este día del niño hay que festejarlos, hay que consentirlos, sí, pero también hay que preocuparnos por todos ellos que no tienen estas oportunidades. Pero ¿cómo me preocupo? Y que están o sea, en ¿qué estas hago? Condiciones. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos de a pie? Hay que denunciar. Y ojo, no denunciar, oye, vi a un niño vendiendo en la calle, sino el establecimiento está permitiendo tener niños. Denunciar a esas personas que permiten ingresar, que permiten que los niños laboren, y se puede hacer las denuncias por medio incluso de manera anónima, en la misma página. Pero es que el negocio, espérame, el negocio luego no tiene control de eso. No, hay veces que los niños se meten de repente y ya están vendiendo en el lugar o están vendiendo afuera. Pues el dueño del negocio dice, pues yo no tengo nada que ver con el niño, están afuera del negocio, están en la calle. Yo no soy su papá. Entonces, ¿qué tan sano es tener mesas afuera en la calle, tener a la gente consumiendo en la calle donde se entiende que es una vía pública, que es para transitar? No tendrías por qué tener un permiso para estar consumiendo en la vía pública, ¿sabes? Ya ahí hay un problema. Puedes tener el permiso de la delegación o de la alcaldía. Es que usted vive en otro mundo, licenciado. No es así. Lo importante es denunciarlo. Es que ese es el problema. Mientras no lo denunciemos, no digamos las cosas, esto va a seguir. Usted ya quiere cerrar todos los negocios. No. Denunciar a un niño cuidado. Que te encuentras en un semáforo o en la banqueta, aunque sea un restaurante con eso, pero ya es la banqueta, es muy complicado. Pero si usted ve a un niño trabajando en un establecimiento dentro de él, yo creo que ahí sí vale la pena hacerlo. Porque estos niños, la verdad es que las alcaldías y la gente de gobierno, la verdad es que sí los tienen ubicados, pero no tienen a dónde llevarlos, no tienen cómo levantarlos. O sea, no hay un programa. No hay un programa para hacer algo con ellos y llevarlos por el camino del bien. Pero si ven un niño trabajando adentro de un establecimiento, pues sí es explotación. Ahora, entonces ahí sí hay que denunciar. Veamos cuáles son las circunstancias. Insisto, no estamos promoviendo el que no se contrate a menores de edad, no, sí, siempre y cuando se respeten las reglas del juego, se respeten las reglas básicas, que no estén en lugares que pongan en peligro su vida, su integridad, que no estén en lugares insalubres, que no estén en lugares donde se expongan ellos como personas, como individuos, y sobre todo que se respeten horarios, que no estén trabajando en horarios fuera de lo que permite la ley. Hablamos de las 10 de la noche, por ejemplo, que no estén trabajando tiempo extraordinario. Hay muchos que son vigilantes ya, y ni siquiera tienen 18 años y están ya ahí en talleres mecánicos, por ejemplo, laboratorios donde hay exposiciones químicas, biológicas, y ahí los tienen. Entonces, eso es lo que tenemos que llamar la atención, que denunciar en el caso que sepamos de algún tema particular, por mucho que sea un negocio familiar, y por mucho que sea el negocio de la familia y viene a ayudar al papá y viene a ayudar a la mamá, hay que tener cuidado, porque los pones en riesgo y hay que, sobre todo, respetar esos derechos. Perfectamente, pues gracias, licenciado. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente esté pendiente de usted y le aviente un caso de un chamaco que está trabajando? Mientras no me avienten los chamacos, ¿verdad? Está bien los casos. Es @Mario_Rebollado1, ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias. Con nosotros siempre buscando la justicia, el licenciado Mario Alberto Rebolledo. Nos vamos a música, regresamos con más. Esto es Café Globo, donde hay éxitos todo el día.